Personas asumen que trauma es un evento desgarrador que te arranca la carne de los huesos. La negligencia es más traumática que la propia violencia. Es decir, que cuando tú ves a alguien con un comportamiento, no es porque la persona en sí sea mala. Todas las personas tenemos traumas. Sin embargo, creemos que no, porque los hemos normalizado, minimizado o en su defecto hacemos chiste al respecto. Yo creo que aceptar que hay un trauma en la vida de uno ya se volvió algo socialmente aceptable después de pandemia. Creo que la gente se permite hablar más de las cosas negativas después de pandemia. Bueno, pandemia fue una situación bien interesante a nivel de la sociedad o a nivel de la humanidad que nos permite hablar, nos permite visibilizar más la situación de los problemas emocionales. Sí. ¿Verdad? Pero sí, todos tenemos trauma. Todos en algún momento tenemos ciertas situaciones, pero es bien interesante y es por eso este episodio que muchas veces nosotros mismos hemos llegado a minimizar la situación. Sí, dices nosotros mismos como profesionales, ¿no? Como profesionales, sí, ¿no? O sea, aquí Profesionales, humanos. Humanos, como personas humanas. Sí, claro. Recordemos que aquí somos 3 personas con cierto nivel de experiencia en cierta área, pero realmente todos en algún momento hemos vivido ciertas experiencias, ciertos traumas y que muchas veces los normalizamos o como bien le dice, hacemos chistes. Claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado chistes de Pepito, chistes de aquí, chistes de allá y de repente situaciones o nosotros mismos Sí. decimos, esto parece historia, ¿cómo dice? Parece anécdota, pero es historia. Es real, parece chiste, pero es anécdota. Chiste, pero es anécdota. Sí. Se trata del trauma que jurás que no tenés, ¿no? Y creo que tenemos que empezar por definir un poquito lo que significa trauma, porque muchas veces las personas asumen que trauma es un evento desgarrador que te arranca la carne de los huesos, ¿no? Y muchas veces, Mauricio, ¿qué es lo que significa trauma? Ustedes se recuerdan aquel anuncio de TNT que dice, pasa en la vida. Si pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en TNT. ¿Verdad? Yo uso mucho la definición de Francis Shapiro, ¿okay? Que es experta en traumas, y hablaba que el trauma es una experiencia de vida donde tu cerebro no fue capaz de procesarla, de digerirla. Correcto. No estamos hablando de un evento Cataclísmico. Sí, sino que de repente puede ser, ella definía que todos tenemos traumas, y es interesante, me gusta mucho, decía, traumas con T minúscula y traumas con T mayúscula, ¿verdad? Eso se refería muchas veces, de repente tal vez un trauma con T minúscula es el regaño que te dio tu mamá por no comerte la sopa de frijoles, claro. el cuando perdiste tu peluche, o de repente cuando la realidad que vivías dentro la realidad que vivías dentro claro. de tu casa, porque tus papás tenían que trabajar y de repente te dejaron o se tardaron, carencia. pero fue como en ese momento ese cerebro de ese niño, de esa niña, lo procesó. Claro. Exactamente. ¿Okay? Y el trauma con T mayúscula ya se refiere a los traumas complejos, que son experiencias de abuso, maltrato, violencia, que ya son situaciones. Todos tenemos traumas. Todos. Incluso Francis Shapiro dice que por lo menos hay que resolver 3 traumas en la vida. Que todos ¿verdad? tenemos. Todos tenemos. No todos tenemos los mismos traumas. No, sí, pero no todos tenemos traumas complejos. Sí, de acuerdo. Y ahí esa es la diferencia. De acuerdo. A mí me gusta mucho la definición de María Esclapés en su libro que se llama Tú eres tu lugar seguro. Y ella dice, el trauma es cualquier experiencia de alta intensidad emocional que un ser humano no haya logrado procesar como un aprendizaje, sino como algo de lo que tienes que cuidarte. Y es que el cerebro no existen traumas de vivencias positivas porque no es algo que el cerebro necesite para sobrevivir. Sí. Entonces, todas aquellas experiencias adversas, el cerebro necesita recordarlas a través de también protegerse, sabiendo que el cerebro tampoco está diseñado para decirte, sí, hace crecer tus músculos rompiendo tus fibras musculares, claro. ¿Verdad? Y creo que cuando nosotros hablamos de trauma, creo que a nivel profesional, cuando llegan personas a consulta, nos damos cuenta
de que verdaderamente la minimización de las situaciones graves es bárbara. En los episodios anteriores hemos hablado de algunas experiencias difíciles que hemos tenido y a mí me llamó mucho la atención cómo hasta nosotros en nuestro diario vivir es como, no, ¿y cómo estás? No, súper bien. Mira, se me perdieron 500 pesos. Oíme, pero 500 pesos puede ser pagar la factura del agua. Más hoy en día con el combustible. Sí, correcto. Entonces, parece mentira, pero creo que no estamos acostumbrados a ponerle nombre a aquellas situaciones adversas que nos pasan en la vida. Sí, y el primer problema siento que empieza en general a nivel de población con la negación. ¿Cuántas veces ustedes han tenido aquel paciente que ustedes les preguntan porque claramente están viendo algo? Yo creo que esta situación te produce bastante dolor. Y ellos, no, para nada, no, para nada. Pero tienen lágrimas en los ojos cuando están tratando de explicar el trauma, cuando están tratando, hoy justo me pasó esto. Me hace mucha gracia porque tenía una paciente que estaba hablando de un poquito de su infancia y su crecimiento con sus padres que se separaron a una edad temprana, ¿no? Y estoy viendo que está a un pasito de llorar, ¿no? Y, oíme, creo que esta situación te duele mucho, le digo yo. No, me dice, no, para nada. Ya pasó. Ya Para pasó. nada, ya pasó, sí. Exactamente, ya, esto Esto pasó. ya lo sané. Exactamente, sí. Y creo que aquí es bien interesante eso, ¿verdad? Porque de repente, y eso es parte de las experiencias traumáticas o lo que nos... dentro del enfoque que a veces de repente, por lo menos en lo personal, yo utilizo EMDR a nivel de como enfoque terapéutico, se habla de las memorias traumáticas. Entonces, ¿cómo sabes que hay una memoria traumática activa? Es decir, que es que todavía no lo has procesado, no lo has sanado. Y es eso que tú comentas. Correcto. Que de repente cuando comienzo yo a hablar sobre una situación, siento el nudo en la garganta, los ojos se me ponen llorosos, siento la opresión en el pecho, la persona se pone ahí como que ya no quiero seguir hablando de esto, ¿verdad? Se le corta la voz y eso es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a todos. Claro. Todos cuando estamos tocando una situación sensible, ahí es como tocaste esa fibra, ahí es donde se activa esa. Tu cuerpo ¿Qué? se activa. Sí. ¿Qué perdemos y qué ganamos con la negación? Porque ganamos cosas, pero creo que claramente estamos de acuerdo que perdemos mucho más, ¿no? Yo iniciaría con la somatización en cuanto a la pérdida, porque yo sí creo que ganancia por negar un trauma creo que te puede servir momentáneamente. Bueno, es un mecanismo de defensa. Sí, pero ¿cuánto tiempo en realidad te puede durar la negación? O sea, Claro. te puede ser funcional estar negando algo. Lo que sucede es que también la negación va a depender si tú lo aprendiste a negar. Bueno, de acuerdo. Ejemplo, de repente cuando uno era pequeño, qué sé yo, uno de hombre, de repente porque perdiste un partido, saliste llorando, decía, hey, los niños no lloran. Entonces, recuerden que es cualquier experiencia, cómo tu cerebro lo procesó en ese momento. Correcto. ¿Qué significa? En ese momento tu cerebro aprendió a decir, híjole, llorar no lo puedo. Claro. Se volvió un aprendizaje y se convirtió en un patrón. En un patrón. Entonces comienzas a crear un patrón de conducta. Entonces cada vez cuando tu cuerpo siente que tiene ganas de llorar, el cerebro lo que hace es un link, ahí viene el término de link, conecta esa experiencia. Correcto. Y te trae. No puedes llorar. Mira, entonces, te quedas ahí, quedas porque ya no sabes qué hacer. Besser van der Kolk tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Ah, muy bueno. Buenísimo, buenísimo para que podamos ver cómo el trauma se almacena en el cuerpo. Y cuando hablábamos de ventajas y desventajas, fíjate que hay de repente estos aspectos que nosotros negamos del trauma que jurás que no tenés. Sin embargo, sos muy bueno con los números, sos muy bueno con las proyecciones, de repente sos muy bueno con la anticipación, con la planificación, pero te das cuenta que controlás también este micromanagement de controlar dónde están tus hijos, controlar qué está haciendo tu esposa. Donde pedís ubicación, dónde están, porque correcto. Si son las 12 de la noche, tu hija no te manda la ubicación, entonces ya te genera ansiedad porque no sabes dónde está. Correcto. Y las personas creen que cuando hablamos de trauma, solamente es lo que nosotros conocemos como ataques de pánico,
Pero en realidad hay muchas formas de expresar un trauma en la conducta y en nuestra vida diaria. Que a veces son como conductas, vamos a decir, socialmente aceptadas. Normalizadas. Que las Normalizadas. personas normalizan, pero eso no significa que estén bien. Sí, por ejemplo, cuando de repente hay personas, híjole, yo no sé si, porque uno comienza aquí a expresar y uno comienza como a involucrarse en esto, Dale, ¿verdad? dale. ¿Verdad? Pues de repente habemos, me incluyo, habemos personas que a veces nos cargamos de trabajo, Sí. ¿verdad? Sí. Donde No hay nuestro, espacio. nuestro espacio seguro es el trabajo, es Sí. el nicho, es ahí, mientras más trabajo. Y cuando de repente hay una situación de descanso, Ujú. híjole, te genera la ansiedad y la angustia porque te sentís que no estás siendo productivo. Y ojo, no estamos diciendo que trabajar mucho, trabajar un chingo sea algo malo, no es eso, pero se trata que nunca te das el tiempo ni el espacio de poder descansar, Descansar. porque cuando tenés espacio para descansar, lo que vos sentís adentro Es ansiedad. es ansiedad, te sentís que inservible, Inservible. inútil, que no. Sí, te sentís que no estás siendo productivo, Claro. que no estás haciendo nada. Y en esa línea hay una teoría de Donald Winnicott que ha resurgido bastante, siento yo, que son las teorías de las necesidades del falso yo. ¿Sí? Necesidad de poder, control y estima. Ujú. Que, bueno, Donald Winnicott era un psicoanalista, pediatra, ¿no? Que empezó a estudiar la conducta de los niños y fue descubriendo cómo ciertas carencias de crecimiento durante la infancia producía una conducta compensatoria en la edad adulta, Ujú. en lo que Donald está diciendo. La necesidad de controlar a mi familia, ¿no? La necesidad de tener el Claro. control Ujú. surge de cuando yo tuve un ambiente ambivalente y busca llenar una necesidad que puede ser altamente destructiva, ¿no? Bueno, pero es que ahí, bueno, para hablar de teorías, igual me gustaría que habláramos, por ejemplo, de esta parte de la teoría de los apegos, que de igual forma tenemos que aceptar que la mayoría de nosotros venimos de hogares con padres emocionalmente inmaduros. Y ojo, no necesariamente quiere decir que no te amaron, no quiere decir que no quisieron darte lo mejor, Que fueron malos. que fueron malos. Me refiero a qué edad tus papás fueron padres. Mis papás fueron yo soy el menor de 3 varones, o sea, mis papás, El primer hijo. mi mamá tenía recién cumplidos 18 años y mi papá tenía 21. Ok, ¿tus papás? Mis papás tuvieron a mi hermana alrededor de los 25, 26 años. Bueno, igual mis papás, promediando los 21, 22 años. Mi mamá cerró fábrica, creo que conmigo, o sea, cerró fábrica ya, tenía que 22, 23 años. Va, bueno, ¿a qué me refiero? Hoy en día, nosotros vemos una persona, iba a decir cipote, nosotros vemos un cipote de 22, 25 años y nosotros claramente vemos que probablemente no esté emocional y psicológicamente listo para una familia, para ser padres, para asumir ciertas para responsabilidades. asumir ciertas responsabilidades. Mencionaba yo en el podcast pasado esto de la infantilización de la adultez, donde hoy en día se considera que las personas están saliendo más tarde de su adolescencia. Y las conductas y lo que nosotros recibimos en el consultorio también lo confirman. Claro. Ahora, ¿qué pasa si tenés un hombre, 25 años, que todavía no ha salido de su adolescencia, que todavía sus padres no le han permitido conectar con su proceso de independencia, que tiene una relación de noviazgo, se casa joven, tienen hijos y se vuelven prácticamente jóvenes que están, incluso que quizás no estén listos para ese sacrificio, y esto carga a los hijos. Y ahí vienen los traumas que juramos que no tenemos, porque todos nos enfrentamos a experiencias infantiles adversas. Claro, y tiene que ver también con el sentido de la baja inteligencia emocional, también con la que de repente los que somos mayores de 30, creo yo, mayores de 30, tuvimos con nuestros padres, ¿no? Padres que no tenían cuidado hacia la inteligencia emocional, no tenían tacto al corregir, ¿no? Todo este mundo de salud mental no existía en aquel entonces, no, los padres no lo tomaban en consideración en lo más mínimo. Y eso generó demasiado trauma. Sí, o sea, esto es lo que digo yo en consulta muchas veces, el típico síndrome de Estocolmo. Cuando llega el hombre a tu consultorio y dice, bueno, a mí mi papá por no decir otra palabra, Me vergueaba.
O sea, Me la pillaba, Eh, me cachimbeaba. Y aquí estoy bien, ¿verdad? Y es como que Yo soy uno de esos. defendiendo ese trauma como si fuera una cosa normal y nosotros tenemos indicadores, o sea, hasta para tirar para el techo de lo que eso produce a nivel social, cognitivo, intelectual, emocional, etcétera, ¿no? Pero ojo, es normal. Vos decías que era una conducta normalizada, pero mira, hay estadísticas donde incluso platicaba yo con un grupo de abogados y unos padres de familia y ellos decían, Donald, pero es que mire, usted agarra a 5 adultos y usted les pregunta y todos van a decir, no, yo le agradezco a mi mamá y yo le agradezco a mi papá por las cachimbeadas que me dio, porque no sé El dónde estaría. chancletazo. ¿Y qué decían antes? No, el chilío era mi psicólogo, Claro. la chancleta era mi psicólogo. Claro. Ahora, O sea, dale. Perdón. No, hablando de eso, o sea, y a nivel así, igual, ¿verdad? Yo siempre comento a veces esto. Yo muchas veces comparto las experiencias personales. Y yo todavía, aún siendo adulto, ya casado, con 2 hijas, yo me recuerdo de repente, yo iba a la casa de mis papás, yo me acostaba en la cama de mi mamá, platicando con mi mamá, de repente llegaba mi papá, ¿verdad? Y él comenzaba a desvestirse y cuando se quitaba la faja automáticamente, yo estaba viendo la televisión y automáticamente lo miraba a él. Ojo, porque yo recuerdo, y mi papá ya falleció, y en ningún momento yo recuerdo, o ahora pues, porque muchas veces lo trabajé, lo sané, Sí. pero sí, Pero era condicionado. El condicionado, condicionamiento que sigue era- ahí. Yo era, pienso que educado tu papá que te daba con faja, a mí me daban con otras cosas. Vos. ¿verdad? Entonces todos nosotros en algún momento vivimos Sí. experiencias. Experiencias donde de repente, claro, la violencia era una manera de corregir. Ahora, ¿Verdad? la negligencia es peor todavía. Los estudios demuestran que la negligencia es más traumática Sí. que la propia violencia. Es decir, que usted castigue a su hijo con rigidez, ojo, aquí ninguno de los tres está diciendo golpea a su hijo, pero sí es importante aclarar algo. Si un padre no es capaz, o sea, hemos crecido con esto, hay una psiquiatra que menciona en una charla de BBVA y ella dice, hemos crecido tanto bajo este pensamiento de que creemos que decirle que no a un niño es traumático, cuando en realidad es muchísimo más traumático no darle a entender que él nunca lo va a tener todo en la vida. Porque de repente, entonces, ¿cómo le enseñas límites? Entonces, ¿cómo le enseñas la parte de la consideración? Entregas un producto traumado a la sociedad que no comprende que tiene que ser empático con los demás. Y ahí es donde está trastorno narcisista de la personalidad, que crecen sin ser considerados, sin Trastorno límite de empatía. personalidad. Correcto. Si traemos a la mesa los traumas más comunes, y aquí quitémonos la camiseta de psicólogos y hablemos de lo que nosotros conocemos, de nuestra vida De nuestra y experiencia. de igual manera de lo que conocemos alrededor. Porque comienzo yo tirando la primera piedra, que es la sobreempatía o el exceso de bondad. Yo este esquema del autosacrificio lo he trabajado muchísimo porque durante mucho tiempo de mi vida buscaba ser agradador. Necesidad de aprobación. Correcto. Y hoy en día está comprobado que esto también es una forma de sobrevivir. Sí. Vos aprendiste a agradar un montón porque era una forma donde vos obtenés aprobación. Necesidad de complacer a otros. Correcto. Correcto. Bajo tu sacrificio y de tus propias necesidades básicas. Correcto. O protección. También. En el sentido, y bueno, como estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Yo soy el menor de 13 varones. O sea, éramos 3 varones, ¿verdad? Mis hermanos se llevaban 11 meses y medio y los amo mucho. Ya mi hermano de en medio ya falleció. Tengo a mi hermano mayor. Y ellos se llevaban, o sea, eran uña y mugre. Y ahora, ya como profesional, adulto profesional, yo reconozco, en algún momento mis hermanos me hacían bullying. O sea, Claro, pues sí. o sea, de una u otra manera era una cuestión así de fastidiarlo, ¿verdad? Y muchas veces, a veces decían que uno como el menor es el más consentido, Uh-huh. ¿verdad? Y
a nivel de conexiones emocionales, tal vez yo soy mucho más expresivo emocionalmente y es lo que tú expresabas. Pues de repente a veces uno se vuelve como más de tratar de agradar a las demás personas y en lo personal yo soy mucho de buscar agradar a las demás personas que te olvidas de uno. Y esos son nuestros traumas que a veces nosotros pensamos que no tenemos. Claro. Sí, sí. En mi caso, y cuando yo le digo esto a las personas, se sorprenden muchísimo porque muchas veces me dicen así como que no te creo, pero en realidad yo soy bien colérico y soy altamente impulsivo. No te creo. Y las personas... No te creo. Cuando No, ya terminemos este episodio. No le creo. No te creo. las personas en serio me dicen como que, o sea, vos, o sea, el neuropsicólogo, pero yo te miro tan centrado, te miro tan... Deberías de saberlo todo. Te miro tan tranquilo, te miro tan estable, ¿no? Así me dice como, en serio. Y no, lo que no saben es lo que yo hago para reprimir, o sea, los impulsos que me dan de arrancarle la cabeza a alguien y tirársela contra la pared. Y la fuerza que yo tengo que hacer para poder hacer eso es altamente visible, ¿no? Correcto. Y va de la mano con esto que te digo yo de cuando los adultos... Hacete un poco para acá, peligroso. Espérate que yo ahorita estoy como, le caeré bien a este brother. Cuando normalizan estas conductas, pero luego encuentran que tienen dificultades para relacionarse con sus jefes, son altamente conflictivos en sus trabajos, estallan ante situaciones en las que no deberían de estallar y es como, no, pero yo estoy bien. Claro. ¿No? El trauma que no reconoces que tienes. Yo creo que ahí está como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Verdad? El hecho de reconocer que todas nuestras conductas tienen una razón, un motivo y un porqué. Sí, de O sea, acuerdo. esto no es nada al azar, no es una cuestión que ahorita se me ocurrió responder y Sí. reaccionar de cierta manera. Es decir, todo viene de un aprendizaje. Y muchas veces estas experiencias que nosotros tenemos, la manera como estamos hablando de cuestiones socialmente aceptadas, que tú estás queriendo controlar dónde están tus hijos, qué están haciendo, el hecho de que de repente querés tener todo que se haga de a tu manera, Claro. o de repente aquellas personas que de repente tienen la rutina de todos los fines de semana juntarse con los amigos para jugar fútbol y el día que no se juntan con los amigos para jugar fútbol ya se ponen irritables, todo hay una razón, un motivo y un porqué. Entonces muchas veces ahí viene de el poder, vamos a decir como aprender a ser libre, o sea, aprender a darte cuenta, a conocerte, a darte cuenta de repente el por qué estás actuando de la manera que actúas. Y esa es la parte del autoconocimiento, esa es la parte de los procesos terapéuticos que te ayudan, de la introspección, que te ayudan a crecer como ser humano, como persona, para poder generar cambios. Porque no vas a cambiar aquello que no conoces. Sí. Yo sé que aquí el doctor neuropsicólogo y experto en neurociencias, Ricardo de León, es full antipsicoanálisis. Pero Carl Jung tiene un término que se llama individuación. Y el término individuación habla acerca de integrar tus sombras. Es decir, aquello tuyo que tampoco es agradable que los demás conozcan de vos, pero que si vos sos capaz de reconocerlo, sos capaz de dominarlo. Entonces, por darte un ejemplo, dentro de aquellos traumas que todos nosotros podemos tener, una persona puede llegar a ser egocéntrica, una persona puede llegar a ser soberbia. Creo que una de las cosas que queremos que ustedes aprendan es en dónde se reflejan nuestros traumas, por ejemplo, al momento de elegir una pareja, al momento de elegir una profesión, que por cierto, el autosacrificio está súper estampado en todas aquellas profesiones de la salud, del servicio social, todo eso, pero ¿de qué manera en nuestro diario vivir podemos ver nosotros los traumas en las personas que conocemos y en nosotros mismos? ¿Cuál es aquel que vos dirías, esto es lo que yo más veo en la sociedad? No en tu consultorio, sino a nivel social. Tengo que hacer un paréntesis primero. Dale. Vamos a ver, me veo en la necesidad de aclarar esto, es decir, hay No varias estoy en contra del psicoanálisis. Hay varias cosas que no comparto con el psicoanálisis, no, pero no estoy full en contra. Reconozco que hay aportes relevantes en ese sentido, ¿no? Algunos de los mecanismos de defensa mejores descritos que te llevan a las catáresis necesarias para poder sanar estos procesos de los que estamos hablando provienen de estas teorías, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿verdad? Entender que no debo controlar todo, que puedo ser flexible, que tengo que aceptar las limitaciones de mi ser, pueden llevarme a descubrir que hay un mundo entero que se alinea con mis principios y mis objetivos y las cosas que quiero conseguir,
pero que es más sano y más saludable. Con respecto a lo que tú estabas mencionando, el hecho de cuáles son las conductas que nosotros más observamos, uno, las adicciones. Va, de acuerdo. 100%. Una conducta adictiva, normalmente siempre hay un trauma, Ujú. ¿verdad? Por supuesto, descubrir ese trauma es lo que se trabaja mucho en la parte de la profesión. Descubrir y aceptarlo. ¿va? Descubrir y aceptar, pues sí. La parte de la aceptación es no solo aceptar que tengo un problema, recordemos que muchas veces, a mí me gusta siempre el famoso dibujo del iceberg, Ujú. ¿verdad? Que la punta del iceberg nada más representan el 10% del problema, ¿verdad? La situación es lo que está debajo de la superficie, lo que está en el inconsciente, lo que está en tu historia de vida. ¿Qué te está empujando a ti para poder mantener esa situación? Yo creo que el que más veo es la parte de la autoexigencia. El hecho de traer a tu vida la idea, la creencia firme de que lo que vos valés depende de tu rendimiento y de lo que haces, de lo que sos capaz de producir. Esto es algo muy común en los hombres. Hoy en día creo que hay un alza de estos síntomas a nivel femenino también, porque también tenemos la inclusión de la mujer en el mundo laboral, donde ha crecido y las tenemos en posiciones de poder, donde la mujer suele, a diferencia del hombre, el hombre cuando está estresado puede caer en una adicción, la parte del alcoholismo, el cigarro, el sexo, incluso drogas, la rock and infidelidad, roll. drogas, sí, tal cual, ¿verdad? Pero usualmente la mujer suele somatizar más. Claro. Y comienza a tener problemas gastrointestinales, Fibromialgia. alergia, fibromialgia. Y a veces hay tanta inflexibilidad para soltar ese mecanismo de defensa que te da valía, que te da una identidad, que terminas enfermándote. Y eso es parte de un trauma que vos jurás que no tenés. A nivel generacional podemos observar las tendencias a producir estas cosas. Hay un estudio bien interesante que agarró como 3 generaciones, si no me equivoco, gente de ponerle que de 50 a 60 años, gente como de 35 a 40 años y gente como de 25 No me agarraron a mí porque yo estoy en No los entras 45. ahí. O sea, a 38 años, y entonces empezaron a ver las diferencias generacionales que había y empezaron a notar algunos efectos interesantes. Por ejemplo, a menor edad había una reducción en la tolerancia a la frustración, ¿verdad? A mayor edad había más traumas de tipo represivos, ¿verdad? A menor edad había mayor probabilidad de tendencia narcisista, por ejemplo, que tiene que ver con estas carencias y los traumas que jurás que no tenés, que al final del día condicionan tu manera de comportarte Correcto. en la actualidad. Correcto. Y el problema se trata en eso, ¿no? Y el primer paso para resolverlo empieza con la identificación, como decía Mauricio. y otra de las cosas que juramos que no tenemos, especialmente en las relaciones afectivas. Correcto. Cuando estoy allí en una relación, aguantando una situación, o sea, cuántas veces nosotros, tal vez en el consultorio vemos, o no, también fuera del consultorio, amigos, familiares o situaciones donde de repente hay una relación que hoy en día se conoce como relaciones tóxicas. Y tú le dices, ¿y por qué no tomas una decisión? No puedo. Ahí estoy por los niños, ahí estoy por el que van a decir, ahí estoy. Y esos son, o sea, esa conducta está relacionada por un trauma. Correcto. Que juras que no tenés. De acuerdo. De hecho, estamos muy acostumbrados a normalizar, por ejemplo, y algo que yo comparto, Mauro, y vos comentabas esa parte de los hermanos y mencionabas la parte de las relaciones. Me voy a abrir un poco. Yo tuve un accidente, yo soy sobreviviente de un coma, tuve un accidente y yo recuerdo que yo hasta mi adultez, yo tenía 21, 23 años y yo todavía tenía pesadillas donde yo veía el carro volcando, yo salí volando por la ventana del carro y yo miraba cómo caía el carro y cómo me alejaba de mi papá. Y yo escuchaba la voz de mi papá. En mi parte de relaciones interpersonales, ya sea amigos, relaciones de pareja, tuve un muy mal manejo de rupturas amorosas, muy mal manejo de rupturas amorosas, porque genuinamente cada ruptura se sentía como un abandono. Aunque fuese yo quien decidiera terminar, me era muy difícil salirme de ese estado de tristeza, porque genuinamente a veces pega estrictamente en aquello que fue tu identidad. ¿De qué manera uno puede reconocer estos traumas?
hablábamos en el podcast pasado, si no lo han visto, vayan a verlo, que hablábamos precisamente acerca de cómo nosotros entendemos cuando hay un problema, porque tenés un problema de funcionalidad. Afecta tu vida laboral, afecta tu salud, afecta tus relaciones interpersonales, afecta tu bienestar económico. Es decir, de manera integral, ya varias personas te han manifestado. Hay personas que no se llevan con nadie porque con todo el mundo tienen conflictos. Claro. Y creo que aquí es bien importante, porque tal vez de repente algunas personas van a estar comentando, entonces, pucha, usted, licenciado Donald, tiene que ir a terapia y toda esa cuestión por sus traumas. Ya fui, papi, ya fui. Ahí es donde tenemos que entender, también todos nosotros, yo siempre, y esto es algo para las instituciones educativas, universidades que tienen la carrera de psicología, creo que sería importante que pudieran poner que los estudiantes de la carrera de psicología puedan recibir terapia. O sea, correcto. Es increíble cómo, yo siempre digo, yo primero estuve en la silla de como paciente. Correcto. Para después poder estar en la silla como terapeuta. Porque de repente tenés que sanar tú. Es difícil de repente que una persona con todos sus traumas, y hemos dicho, todas las personas tenemos 3 traumas por lo menos que superar, si nunca has estado en un proceso terapéutico. Y ahí es donde de repente cuando tenemos estas experiencias de vida traumáticas como un accidente, como la muerte de un familiar, como situaciones de vida que todos tenemos que tener la capacidad, y ese viene, las herramientas que la vida te va dando, que tú mismo vas aprendiendo, que te ayuda a procesar esa experiencia de una manera diferente. Correcto. Ricardo, me gustaría saber, dentro de tu experiencia neuropsicológica, porque hay una parte vital que la platicamos hace como 2 años, creo, que hablábamos acerca de las pruebas y las investigaciones que hay del impacto del maltrato infantil en su cerebro, como en el desarrollo del cerebro. A nivel neuropsicológico. Correcto. Si nos puedes compartir un poco, por favor. Bueno, ya adelantaste uno de los que siento que fue uno de los descubrimientos más importantes, que tiene que ver con si vos castigás bruscamente a tu hijo o tenés negligencia, cuál es el efecto más tóxico en indicadores, ¿no?, del desarrollo, que tiene que ver con la negligencia. Y luego hay una afectación social. Tu habilidad de relacionarte con las personas queda marcada de forma condicionada por estas experiencias traumáticas en la infancia, porque las conexiones que tu cerebro hace, la intercomunicación interhemisférica, ¿no?, se mira modificada por esta área, y nosotros pensamos que la cognición social tiene mucha relación con eso, y la cognición social es el proceso que nos permite a nosotros analizar cómo se sienten los demás, hacer análisis de rostros, interpretarlos adecuadamente y tener como brújula o sexto sentido a la hora de saber cómo qué interrumpir o el momento adecuado de decir las cosas dentro de un contexto que se mira perjudicado por estas imágenes. En estudios de neuroimagen, y esto es súper bonito, a lo mejor estaría bien buscar tal vez la imagen para que la gente lo pueda ver. Tenemos los nodos. Los nodos son como conexiones de red de circuitos neurales que se hacen más grandes entre más intercomunicación neuronal tienen, y más pequeños entre menos comunicación que presentan. Y claramente puedes ver la diferencia entre los niños que han sufrido, por ejemplo, maltrato físico versus aquellos que no. Y la diferencia de los nodos es súper más grande en las personas que no sufrieron maltrato físico, que significa que tienen una mejor comunicación cerebral, básicamente. Y yo creo que aquí es bien importante aclarar eso. Es decir, que cuando tú ves a alguien con un comportamiento, no es porque la persona en sí sea mala. No es que Donald está respondiendo así porque Donald es malo. No, es el cerebro, como su cerebro de una u otra manera ha quedado marcado por ciertas experiencias, como su cerebro procesó esa situación, y de esa manera, eso es lo que normalmente, pues a nivel de enfoques terapéuticos, de nuevo, hago el anuncio de la manera como nosotros trabajamos con MDR, se trabaja esa experiencia traumática porque ayudas a ese cerebro a procesarlo de manera diferente. Seguro vos has visto mucho esto, Mauricio, con la MDR en pacientes con trastorno disociativo de conversión, ¿no? Que no sé si has visto pacientes que, justo lo que estabas mencionando de la memoria, ¿no?, que no sé si han escuchado esta cuestión de bloqueé eso de mi vida, ¿no? Mucha gente dice eso.
Y lo que ocurre con eso es que ese es un mecanismo que el cerebro usa para protegerse Para a sí protegerse. mismo Claro. y produce dificultades en memoria en algunos pacientes con trastornos disociativos de conversión, Claro. ¿verdad? Y luego dicen, no me puedo acordar de las cosas, no puedo estudiar porque la memoria está afectada porque el Claro. mecanismo, ¿no? Se bloqueó. de memorizar, exactamente, se bloqueó. Y ahí una pregunta así, ¿cuál es tu memoria más vieja? O sea, ¿cuál es como dije, la primera memoria que tenés? Yo tengo bien claro una primera memoria que yo tengo. Yo creo que sería un viaje que tuve de muy niño, ¿Qué tal edad? vez 3, 4 años. 3, 4 años. ¿Tu memoria Mira, más vieja? yo me siento muy orgulloso de esto. Miren, ustedes son mayores que yo siento que ustedes se ponen como juntos para molestarme. Ajá. Yo ¿Cómo miro no? que me Yo al molesta. contrario, pienso que ustedes se ponen juntos para molestar a mí. Para Yo Ajá. pienso que les caigo mal. Nadie está hablando de sus traumas, ¿verdad? Estoy bien orgulloso de esto porque creo que tenía 3 años, si no me equivoco, y recuerdo un daycare que ahora, bueno, vamos a hacerle publicidad a esta gente, ¿no? Ahora se llama Big Steps, pero empezó siendo Ajá. Little Feet. Ajá. Estaba ahí por donde está la Católica, estaba enfrente. Yo estuve en ese daycare teniendo alrededor de como 3 años y me acuerdo de una situación en donde tenía un amigo que se llamaba Bruno en aquel momento, ¿verdad? Ahorita ni siquiera, no sé ni cuál es su apellido ni quién No es. se habla de Bruno. En la Ajá, vida lo es la he canción. visto, pero la cuestión es que él era como mi mejor amigo y yo quería ir a jugar con él y el man como que en ese momento se hizo amigo de otro niño y se fueron ellos dos y me dejaron a mí solito sentado en un resbaladero así. Yo tengo la memoria, o sea, yo he venido revisando así y uno de los primeros recuerdos que tengo es cuando mi mamá le hicieron la cirugía donde le hicieron como que le quitaron todos La matriz. la matriz y todo. ¿Qué edad tenías? Yo soy el menor, ¿verdad? O sea, yo tenía aproximadamente 2 años y yo me recuerdo muy bien ver a mi mamá acostada y verle la cicatriz y toda esa cuestión y estar yo ahí pendiente de ella. O sea, es una cuestión que la tengo Marcada. marcada, Sí. ¿verdad? Entonces todos tenemos, esta es mi memoria. ¿Qué pasa? Cuando tú hablas con los pacientes Claro. o de repente con una persona que donde hay una memoria traumática muy fuerte, ¿cuál es su memoria más vieja? No, es que yo solo me acuerdo hasta los 10 años. Desde los 8. O que te dicen directamente, no, es que yo de mi infancia no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, ya ahí eso es, ¡pum! Pero de repente... como dicen en las relaciones, una red flag. Una red flag. Pero de ahí empezás como a A ir picar el iceberg. escarbando, a ir Empezás a picar el picando, iceberg y le a das. ir entregando, a ir buscando para poder encontrar cuál es esa experiencia que, de nuevo, el cerebro en ese momento usó ese mecanismo de defensa para proteger a ese ser humano que bloqueó esa experiencia. De hecho, les iba a hacer la broma, ¿verdad? El hecho de, Mauricio, ¿será que yo pensaba que estabas enojado conmigo? ¿Por qué? Porque hay personas que viven hipervigilantes, donde todo el tiempo, si Ricardo no me contesta a los 10 minutos, hasta le ponemos tiempo a la gente. Yo he escuchado en consulta que me dicen, no, Donald, es que yo le mando un mensaje y si en 45 minutos él no me ha respondido, eso también es una ¿Qué respuesta. significa tal cosa? Correcto. Y a veces sí, En las pero en pa- otras ocasiones no. En las parejas. Bueno, por eso te digo. ¿Por qué? Porque a veces, y yo le comento a mis pacientes, porque de repente tenés la idea. Mi de que- novio no me contestó, Ajá, correcto. ¿qué estará haciendo? Correcto. O, no sé si les ha pasado alguna vez, que un paciente les escribe y ustedes le responden al día siguiente, ¿verdad? Y es como, me abandonó. Parece mentira, pero dentro de esa broma... En lo personal, ¿sabes cómo yo lo aclaro? Ajá. Yo le digo, usted me puede escribir, solamente no le voy a contestar por 2 razones. Ajá. 1, porque estoy con paciente, y 2, porque estoy dormido. Fíjate Cuando que- yo vea su mensaje, inmediatamente yo le contesto. Fíjate que yo, una de las cosas que Eso creo... lo uso en consulta. No, y es cierto, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y yo creo que aquí algo que todos nosotros ofrecemos al mundo es la capacidad de poder trabajar sobre nuestros traumas. Porque nosotros no necesariamente, en ocasiones sí, somos víctimas de nuestros propios traumas, pero en la mayoría de los casos quienes sufren nuestras conductas erráticas, producto de nuestros miedos, de nuestros traumas, suelen ser las personas a nuestro alrededor, nuestras amistades, la pareja, nuestros hijos. Y creo que en más de algún momento debe de existir la responsabilidad propia
de querer hacerse cargo, porque usted no le puede estar echando la culpa a sus papás teniendo 25, 35, 40 años, en Toda la vida. ocasiones sí, pero en la mayoría de los casos es importante hacernos responsables. Me gustaría saber dos perspectivas. La primera es, ¿considerás que un trauma puede ser sanado o vos pensás que un trauma puede ser resignificado? Yo utilizaría la palabra reprocesado. Ok. Sí, Ok. yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros hablamos de que si aprendemos algo, podemos aprender otra cosa. Exactamente. Es decir, si en aquel momento, y eso es importante entender, si yo a los 5 años viví una experiencia traumática, es decir, mi cerebro de 5 años lo procesó de esa manera. Correcto, correcto. Ahora que soy adulto, que tengo más estrategias, que tengo más habilidades, más conexiones, como hablaba Ricardo, ahora lo puedo reprocesar de manera diferente. No es borrar, porque a veces la gente quiere, yo quiero olvidar esta experiencia. No, hombre, no se puede. No tenemos un botón de delete. ¿No les han preguntado a ustedes Donald, usted no puede hacer hipnosis para que se me olvide este hombre? Muchas veces. Vamos a ver, abordemos un poquito las recomendaciones generales ya para terminar, más básicas para darle a la gente algunas herramientas sencillas de empezar a reprocesar el trauma. Yo lo primero que les diría es tomar conciencia de la responsabilidad propia. O sea, agarrar la vida de uno y decir, esto es mío y yo me tengo que hacer cargo. Yo les diría que la culpa no sirve para nada. Sí. Es decir, sentirse culpable o culpar a alguien no te va a servir para nada. Es decir, lo que vas a hacer de aquí en adelante, no de aquí para atrás, porque aquí para atrás ya no vas a resolver nada, sino que vas a hacer de aquí para adelante, eso es responsabilidad tuya. Asume esa responsabilidad y trata de generar un cambio. Yo les diría, en el equilibrio está la armonía. Si vos estás fluyendo con las personas y estás manejando los conflictos de una manera que vos decís no es explosiva, no es desproporcionada, vas por un buen camino. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en tu pasado es perfecto de acuerdo a tu nivel de conciencia en aquel momento. Si ahora puedes tomar las cosas con mayor madurez y conciencia, celébrala. Pero no le des al enemigo la oportunidad de castigarte con su arma más poderosa, la culpa. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo mi psicólogo. Y éramos 3.